Bienvenidos, mi nombre es Victoria Mosqueda y voy a desarrollar el reto 5 del módulo Derecho Internacional. El nombre de mi asesor es el Dr. Filiberto Manrique Molina. Este reto consiste en ver una película y hacer una descripción y un análisis respecto de los tratados internacionales, organismos internacionales y territorios que se ven afectados en la situación de la película. La película que yo elegí más bien es una serie de Netflix, se llama Fauda, y esta serie lleva a la pantalla una realidad compleja, con todos los matices del conflicto israelo-palestino. Esta serie significa caos en árabe y sitúa la intriga en la Franja de Gaza. La trama se desarrolla en torno a una unidad especial israelí infiltrada en los círculos palestinos. La verdad es que me pareció muy interesante la serie, la recomiendo ampliamente y a palabras del autor dice que pretende crear puentes entre ambos pueblos al demostrar que en ambos lados se llora, se sufre y se ama. Ahora, en relación al reto, comenzaré diciendo que es un conflicto de principios de siglo y desde entonces ha habido intervención internacional. Voy a hacer una pequeña reseña histórica respecto de estas intervenciones. Comenzaré diciendo que desde 1922 la Sociedad de las Naciones otorga mandatos sobre Palestina en Gran Bretaña. Para 1947 se crea el Comité de Naciones Unidas sobre Palestina. En 1949 se realiza la admisión de Israel por parte de la ONU. Para 1972 hay un atentado terrorista contra atletas judíos en los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Múnich. Y para 1981 Israel se anexa el territorio del Golán. Como vemos, a lo largo de la historia ha habido muchos matices de este conflicto. Para 1941 se realiza el acuerdo de cooperación entre Siria y el Líbano. Y para 1993 hay un reconocimiento mutuo. En fin, es un conflicto que sigue vigente y en el que se han vulnerado infinidad de derechos humanos, entre los que podemos citar el libre movimiento de los ciudadanos, tanto palestinos como israelíes, el respeto mutuo, hay problemas de agua, terrorismo, asesinatos. Se ha atentado contra la seguridad y la soberanía de ambos pueblos. A lo largo del conflicto, tanto la Asamblea General de la ONU como el Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido diversas resoluciones en un afán por coadyuvar con el conflicto. Igualmente, se han iniciado diversos procesos de paz, como los acuerdos de Oslo, la cumbre de Campo David, entre otros. En realidad, al hacer un análisis de este conflicto resulta complejo decir quién son los buenos y quién son los malos. Lo que podemos ver es que ha habido una invasión territorial y que ha habido muchos atentados y muchos enfrentamientos con muchas pérdidas de vidas y mucha vulneración a derechos humanos. Incluso los países que se han aliado a estos pueblos en pugna persiguen intereses. A modo de conclusión, me gustaría citar que realmente se ha afectado la soberanía de ambos pueblos, en el sentido de que no se han respetado las fronteras, se han construido muros, no ha habido reconocimiento por parte de ambos pueblos de las autoridades respectivas o de los gobiernos respectivos. En ese sentido, la soberanía de ambos pueblos implicados en este conflicto se ha visto severamente vulnerada, incluso por la comunidad internacional. Quiero citar el caso, por ejemplo, de Israel, cuando se anexó el territorio del Golán, sufrió cierta sanción internacional por ese hecho. Derivado de esto, muchos países no quisieron hacer ningún tipo de tratados con ellos, ni comercios, ni entablar negociaciones comerciales de ningún tipo, haciendo ese tipo de presión internacional por las acciones que había cometido. Actualmente el conflicto sigue vigente y los puntos torales
en los que no se ha conseguido resolución básicamente es que no se han establecido las fronteras seguras y definidas para ambos pueblos y que ambos luchan por el control de Jerusalén. Otra situación también es que los asentamientos israelíes cada vez invaden más el territorio palestino y también el derecho de retorno de los refugiados palestinos a su lugar de origen sigue siendo la pugna entre ambos pueblos. De mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y espero estar con ustedes en próximas oportunidades.